Bueno, saludarles en esta preciosa tarde. A todos los hermanos, amigos que nos ven a través de estas redes sociales. Para mí es un honor de compartirles la palabra del Señor. Queremos compartir en esta preciosa tarde, sabiendo que vivimos en los últimos tiempos, que muchas personas que ya no tienen paciencia. Solo quien puede darnos la paciencia se llama Jesucristo. Queremos compartir carta del apóstol Pablo a la iglesia Galacia, Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23. Dice de esta manera la palabra del Señor. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz y paciencia. Quiero hablar sobre los frutos de carácter de paciencia. Runasimi rimaypim ninkaynata. Llampo kay vidamanta. Llampo kay vidanchikmanta. ¿Qué quiere decir la paciencia? Es la capacidad. ¿Capacidad para qué? Capacidad para soportar ataques irritantes que nos lanza otras personas. A través de ello se refiere a la capacidad para soportar. ¿Qué vamos a soportar? A través de dificultades, a través que nos lanzan palabras deshonestas, palabras dolorosas que nos lanzan otras personas. Nosotros debemos tener paciencia en nuestra vida cotidiana, calma y tranquilidad. Entonces podemos decirle, la palabra del Señor es capacidad en cada vida, en cada corazón. Que tenemos que tener calma, tranquilidad. Debemos tranquilizarnos y aunque escuchemos palabras irritantes, dolorosas, otras personas que nos lanza en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Paciencia. Paciencia significa que todo lo que hagamos hay que hacerlo con paciencia. Paciencia en nuestra vida. Paciencia en nuestra manera de vivir. Paciencia en nuestra manera de ser. Paciencia en todo lo que hagamos. Paciencia es un fruto de carácter. Paciencia también puede ser un don de nuestra vida. Eso significa paciencia que podemos tener para alcanzar la madurez de nuestras vidas es la paciencia. Sin la paciencia no podremos hacer nada. La paciencia nos lleva a la madurez espiritual, a la madurez, al crecimiento espiritual en nuestra vida. Si no tenemos paciencia, no podremos ejercitarnos en la vida cristiana. Será difícil, pero ¿quién es el que forma el carácter de paciencia en nuestras vidas? Es el Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo lograremos la paciencia en nuestras vidas, en nuestro ser interior, en nuestros temperamentos. Lograremos la paciencia. Sin la paciencia no podremos hacer nada. Paciencia tenemos que tener en la casa, con la familia. Paciencia con los hijos. Pero dentro de la paciencia tiene que haber también autoridad para gobernar nuestras vidas, gobernar nuestros hijos, nuestra familia, nuestra vida cotidiana. Paciencia, esta palabra juega un papel importante en nuestra vida cristiana. Paciencia en el negocio. Paciencia en nuestro ministerio. Paciencia en el viaje. Paciencia en todas las áreas de nuestra vida. Paciencia en las tribulaciones. Paciencia en los sufrimientos. Tenemos que tener paciencia. Sin ello no podremos alcanzar el crecimiento espiritual en nuestra vida. Entonces podemos entender una promesa de la palabra del Señor,
Quiero llevarte a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, sobre la paciencia. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 13. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? De esta manera nos dice la palabra de Dios, que usted y yo tenemos que tener paciencia. Dice, no os ha sobrevenido ninguna, que dice la palabra del Señor, tentación, que no sea de humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Con la paciencia vamos a soportar las tentaciones. Con la paciencia vamos a triunfar en la vida. Hay que soportar con paciencia. Palabras irritantes, dolorosas que nos lanzan otras personas. Todos ellos son tentaciones que nos lanza a nuestras vidas, pero usted y yo tenemos que tener paciencia. Si tenemos paciencia, soportaremos las tentaciones. Entonces, en esta carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, le está viendo su condición. Como tu condición, mi condición nos dice que debemos tener paciencia para soportar las tentaciones. En las circunstancias de la vida habrá tentaciones. Cada instante de nuestra vida hay tentaciones. Pero ¿quién es el que puede ayudarnos a soportar? Es el carácter del Espíritu Santo, de la paciencia en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Tiene que estar renovado bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces tendremos paciencia, paciencia. ¿Qué más podemos entender dentro de ello? Soportando, soportar todo ello. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 4. ¿Qué nos dice la Biblia? Segunda de Corintios. Una de las cartas maravillosas del apóstol Pablo nos dice, Segunda de Corintios capítulos 6 versículo 4. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Segunda de Corintios capítulo 4. ¿Qué dice la palabra? Antes no sea, dice la palabra del Señor, antes bien nos reconozcamos en todo como ministerio de Dios. Es en mucha paciencia, en tribulación, en necesidad, en angustia. Dice, antes bien nos recomendamos. ¿En qué? En todo como ministerio de Dios. En mucha paciencia. ¿En qué dice la palabra del Señor? En mucha paciencia. En el ministerio de Dios. En el llamado de Dios tenemos que tener paciencia. Si no hay paciencia, no podremos ejercitar nuestro ministerio en el ministerio del Señor. Y la paciencia nos lleva a es que somos buen conductor de nuestra vida. Usted es piloto de su vida, igual como un conductor de una máquina, de un carro. ¿Cómo podemos conducirlo si no hay paciencia en nuestra vida? Solo nos puede ayudar es la paciencia para conducir nuestra vida cristiana en estos tiempos peligrosos, en esos tiempos de crisis que estamos pasando, tiempos de angustia, tiempos de prueba. Tenemos que tener paciencia. Paciencia es la capacidad para que podamos soportar, soportar, soportar en el amor del Señor. Usted tiene que soportar. Soportemos todas dificultades, todas tentaciones con paciencia. Podremos triunfar en la vida cristiana. Y al final,
hermanos, agradaremos al Señor. Entonces, en este pasaje que hemos leído, Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 4, que dice la palabra del Señor, dice la palabra, hay que tener paciencia. ¿Paciencia dónde? En las necesidades. De repente usted está pasando necesidades económicas, no sé cuál sea el problema. Tenemos que tener paciencia. Paciencia en todas las áreas de nuestra vida. Paciencia en nuestra vida diaria. Paciencia en el trabajo, como los podía decirlos anteriormente. ¿Qué tenemos que tener? Paciencia. Soportar las necesidades que está pasando usted. Todo es pasajero, no es duradero, todo pasará. Todo ello aquí nos capacita a tener paciencia. Estamos siendo capacitados por el Señor a través de la paciencia. La paciencia es muy importante en nuestra vida cristiana. La paciencia es importante para poder soportar las cosas que vendrán, las dificultades que vendrán en la vida, pero usted tenga paciencia. Paciencia en todas las áreas de la vida. Avancemos con mucha paciencia en el camino del Señor, soportándonos unos a otros con paciencia. Como iglesia tenemos que soportarnos con paciencia. Yo sé que habrán dificultades, hay dificultades en muchas personas, pero tenemos que tener paciencia. La paciencia nos lleva a un triunfo tan elevado en nuestra vida. Ejemplo de la paciencia nuestro Señor Jesucristo, que Él fue llevado como un manso cordero al matadero, que no abrió su boca. Ejemplo de la paciencia que Él llevó, que él fue llevado hasta la muerte con paciencia. Él no abrió su boca, Él no se quejó, Él se humilló a lo mínimo. Usted y yo tenemos que humillarnos. Aunque nos irriten la vida, hay que tener paciencia. Ejemplo que les decía es nuestro Señor Jesucristo. Él fue paciente, Él fue humilde. Él fue, hermanos, llevado al matadero como un cordero que no abrió su boca. Ese es el ejemplo de nuestra vida. Ejemplo a seguir a nuestro Señor Jesucristo. Como con la paciencia. Frutos de carácter de paciencia tienen que manifestarse en nuestros corazones. Entonces alcanzaremos los propósitos de Dios, alcanzaremos las grandes promesas que tiene para nosotros. Por eso usted y yo tenemos que ser conductor de nuestra vida, conducir nuestra vida, conducirnos en la paciencia del Señor. Eso le agrada al Señor. Usted no pierda la paciencia. Usted prepárese con un corazón paciente para la venida del Señor. ¿Qué más podemos entender dentro de ese pasaje de la palabra del Señor? Podemos ver Proverbios capítulo 14, 29. ¿Qué nos dice la Biblia? Antiguo Testamento, Proverbios capítulo 14, versículos 20, 29. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Dice la palabra de Dios. Dice, el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece, ¿qué cosa dice? La necedad. ¿Qué dice la palabra del Señor? El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Usted tiene que tener paciencia, no se altere, no se altere rápido, no sea fosforito en la vida. Sea paciente, no encienda el fuego, sea tardo en airarse, cálmase. Si alguien lo ofende, usted cálmase. Si alguien lo critica, usted cálmase. Usted tenga paciencia en ello. Soporte con paciencia, sabiendo que, hermanos, el que te ofende no es tu prójimo,
sino que a veces el enemigo lo usa su boca, el enemigo lo usa su voz para lastimarte la vida, para dañarte la vida, para dañarte tu corazón. Usted tenga paciencia. Dentro de ese acontecimiento de la vida, usted discierna las cosas. El que te ofende, el que te lastima, no es tu familia, no es tu prójimo, no es tu esposo, no es la esposa, sino que es el diablo que se mete dentro de él y a través de su voz te está hablando. ¿Para qué? Para contristarte la vida, para contristar tu corazón. Pues usted tenga paciencia. Como el Señor dijo, perdónale porque no sabe lo que hace o lo que dice. Usted diga en su corazón, entonces estará ganando un grado honorable delante del Señor. Entonces, ¿qué tenemos que tener? Paciencia. No se altere rápido, no se aire, tenga calma en su vida, tenga calma en su corazón. Entonces usted verá la gloria del Señor. Usted habrá ganado la batalla. Usted habrá ganado los conflictos de la vida. Entonces dice la palabra del Señor que usted y yo tenemos que tener paciencia en nuestras vidas. ¿Qué más podemos entender en esta palabra del Señor, en este pasaje maravilloso? Quiero llevarte Efesios capítulo 4, versículo 2, una de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia Efeso. ¿Qué dice la palabra del Señor? Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, que no dice la palabra del Señor, con toda humildad. Las personas humildes somos un corazón paciente. No nos alteramos, sino con paciencia soportamos. ¿Qué más dice la palabra? Mansedumbre. Ahí se manifiesta frutos de mansedumbre, ser manso y humilde de corazón. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Soportándoos. Vamos a soportarnos en nuestra vida. Vamos a soportarnos en nuestro matrimonio también. El Señor nos llama a que tenemos que soportarnos con paciencia. Yo sé que un matrimonio no es un color de rosa, siempre va a haber roces, siempre va a haber intercambio de palabras, siempre la ira va a intervenir en nuestra vida, pero hay que tener paciencia, hay que ignorar las cosas. Entonces habremos ganado, hermanos, la ira. Entonces habrá cambio en nuestra vida. ¿Por qué razón en este tiempo hay tanta separación, tantos divorcios? Por falta de tener paciencia. Paciencia en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que soportarnos entre hermanos en la fe. Tenemos que soportarnos como familias. Tenemos que soportarnos como padres de familia. Tenemos que soportarnos como personas que vivimos en la sociedad. Tenemos que tener paciencia. Hay que sobrellevar las cosas. Cuando no hay cambio en nuestra vida, ¿qué vamos a hacer para cambiar nuestras actitudes? Tenemos que tener que ayunar, orar para que Dios cambie nuestras vidas. Con nuestra propia fuerza humana, con nuestra propia capacidad humana, no podremos vencerlo ello. ¿Por qué? Porque el Señor nos llama a ser humilde de corazón, soportarnos unos a otros en amor. Si hay paciencia, habrá amor. El amor está, hermanos, fundamentado en la paciencia. Y la paciencia está fundamentado en el amor. Si hay amor, habrá paciencia. Si hay paciencia, habrá amor.
Entonces, de todo ello nos está diciendo la palabra del Señor que tenemos que soportarnos con paciencia. Para finalizar, yo sé que esta enseñanza es muy amplio, necesitamos mucho tiempo, pero solamente estamos viendo la palabra del Señor para que sea de una bendición nuestra vida. Viendo las circunstancias de la vida, nos ha tocado el Señor para poder enseñarles esta palabra del Señor. Yo sé que usted necesita paciencia. Yo sé que muchos de nosotros no tenemos paciencia. Muchas veces que nos gana la ira. La ira es un enemigo de nuestra vida. Pero la Biblia dice airaos, pero no pecáis. Usted absténgase. Cuando alguien lo ofenda, usted absténgase en la vida. Para terminar, quiero llevarle a Efesios capítulo 2, versículo 4. ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Efesios capítulo 2, versículos 4. Dice de esta manera la palabra. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dice la palabra del Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Dios es rico en misericordia. Nosotros tenemos que ser también misericordiosos con todas las personas que nos rodean en la vida. Hay que ser misericordiosos, hay que ser pacientes, pero no flojos, no lentos, sino pacientes. En todo lo que hagamos hay que hacer con paciencia y misericordiosos. Entonces aquí podemos entender, la paciencia es la palabra que nos dice la palabra del Señor que usted y yo tenemos que tener paciencia. El resultado que produce la humildad en nuestra vida, produce la paciencia que produce la humildad en nuestros corazones. Colosenses capítulo 3, versículo 12, una de las cartas de Iglesia Colosa, habla el Señor a través del apóstol Pablo. Colosenses capítulo 3, versículos 12. ¿Qué dice la palabra del Señor? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Vestíos. ¿Cómo tenemos que vestirnos? Nos está hablando de la vestimenta espiritual. ¿Cómo tenemos que vestirnos como iglesia del Señor, que estamos siendo formados por carácter del Espíritu Santo de paciencia? Entonces tenemos que vestirnos ¿cómo? Tenemos que vestirnos con los frutos de carácter del Espíritu Santo. ¿Cuál de ellos es primer vestimenta? Nuestra actitud. Nuestras actitudes tienen que ser cambiado y transformado. Dentro de ello tiene que haber ¿qué? El amor ágape. Esa es una de las vestimentas de amor, vestidos de amor, vestidos, nuestra vestimenta espiritual. ¿Cómo tiene que ser vestidos? En el amor. Segunda vestimenta de nuestra vida espiritual es el gozo. ¿Qué tiene que haber en nuestra vida? Felicidad, basada en una promesa, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Esa es la alegría más grande, esa es la vestimenta más hermosa de nuestra vida. Tercer lugar, ¿cuál es? Frutos de paz, que tenemos que estar vestidos de paz. ¿Qué es paz? Calma y tranquilidad interna de nuestra vida espiritual. El cuarto fruto que estamos viendo es la paciencia, una de las vestimentas de nuestra vida.
Para no ser desnudo en nuestra vida, tenemos que estar revestidos con los frutos de carácter de paciencia. Entonces, cuando estamos vestidos con ello, seremos una persona transformada bajo el poder del Espíritu Santo y nos pareceremos a nuestro Señor Jesucristo. A eso nos llama la palabra del Señor, ser imitadores de Cristo Jesús. Tenemos que imitar todo lo que el Señor Jesucristo nos dejó y lo hizo en aquellos tiempos. Hoy también está transformando nuestras vidas para ser una persona transformada y cambiada. Para irnos a dónde? A la patria celestial. Para irnos en el arrebatamiento, que ya viene Cristo para arrebatar a su iglesia, para arrebatar a su novia. Sin mancha y sin arruga llegaremos a la presencia del Señor. Pero primero tenemos que disciplinar nuestra vida en esta tierra. Tenemos que educarnos en esta tierra. Hay que educar nuestro ser interior, primer lugar, y después será nuestro ser interior transformado y también exteriormente seremos transformados bajo el poder del Espíritu Santo. Y entonces nos pareceremos al Señor Jesucristo y es el tiempo de cambio. Es un tiempo de bendición. Bueno, para mí ha sido un honor de compartirles este pequeño mensaje de la palabra del Señor. Yo sé que va a ser mucha ayuda para tu vida. Yo sé que va a ser mucha bendición para tu vida. De repente no puedes cambiar, vives amargado, lastimada tu corazón. De repente te trataron diferente forma en la vida, pero usted cambie. ¿Quién es el que va a cambiar tu vida? Es el carácter del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que seamos ciudadanos del reino de los cielos. Muchas bendiciones. Para mí es un honor ha sido en esta tarde para poderles hablarle lo pequeño mensaje que podemos llamarle. Es muy pequeño, pero este tema es muy inmenso, pero el tiempo es muy apremiante. Bueno, pues bien queridos hermanos, hemos terminado con la cuarta parte de nuestro mensaje. Eh, este video sea provecho para cada uno de ustedes, sea una bendición, pues quisiéramos que nos dé, pues, ¿no? Que nos comparta y para darle, de repente me da es alegría estar delante de ustedes, pues acompáñanos con Gley. Eh, y también suscríbase en nuestro canal para que podamos seguir ah, trabajando en este programa. Pues si un día de mañana estaremos también compartiendo eh, este mensaje que continúa. Muchas bendiciones, que Dios me lo bendiga. Para mí ha sido un honor y alegría.